Bienvenidos a esta nueva sesión de terapia de grupo y gracias a todos por el esfuerzo que hacéis en un día tan fresco, tan dedicado a la familia como en este caso nosotros lo estamos haciendo, porque no deja de ser esta asociación, no deja de ser este grupo, pues como una familia más, ¿no? De modo que, bueno, pues gracias por estar ahí, como digo, y vamos a empezar ya con el tema de hoy. El tema que os voy a proponer hoy es un tema bien conocido de todos, es un tema que tiene mucho interés en todas las adicciones, pero especialmente en algunas de ellas, entre ellas la ludopatía. Se trata de la impulsividad. ¿Qué podemos decir acerca de la impulsividad en el ámbito de las adicciones? Concretamente de la ludopatía. Bueno, lo primero me gustaría definir, dar una idea de lo que es la impulsividad. La impulsividad consiste en la tendencia, predisposición o potencial para actuar o reaccionar de forma rápida y espontánea frente a estímulos o situaciones externas o internas del propio individuo, sin una previa reflexión, sin previa voluntad ni planificación acerca de las posibles consecuencias de los comportamientos adoptados. La impulsividad no siempre es negativa como la que nosotros podemos contemplar y observar y analizar en nuestro ámbito de las adicciones, sino que puede haber dos clases de impulsividad. La impulsividad eufuncional o positiva, que es la que le permite al sujeto proveerse de elementos necesarios para la supervivencia y la conservación, como por ejemplo la comida, la bebida, las autodefensas, y para la perpetuación de la especie a través de la actividad sexual. Y por otro lado está la actividad disfuncional o negativa, que es la que persigue el placer a expensas de faltar al deber. En esto es en lo que realmente se basan, como bien sabéis, las adicciones. Suele corresponder esta impulsividad negativa con un déficit de raciocinio, es decir, de ejercicio de la razón o la reflexión, y del correspondiente autocontrol emocional e impulsivo, lo cual hace que las personas con elevado nivel de impulsividad puedan ser catalogadas a veces como imprudentes, poco reflexivas, inconscientes, arriesgadas o incluso irresponsables, porque en ellas la acción precede siempre a la reflexión. Es decir, primero actúa y luego piensa, cuando en realidad, como bien podéis deducir, lo primero es pensar, planificar y luego actuar. Bueno, pues considerando que el autocontrol emocional e impulsivo es el resultado o fruto del proceso de maduración emocional de la persona, la impulsividad sería entonces la expresión de un déficit de madurez y en particular de uno de sus atributos principales, que es el autocontrol, de tal manera que a un menor índice de madurez y de autocontrol le corresponde un mayor índice o mayor nivel de impulsividad y viceversa. La impulsividad y la madurez están contrapuntadas, por decirlo así. A mayor madurez, menor impulsividad, y a menor madurez, mayor impulsividad. Bien, ¿cuál es el origen de la impulsividad en el ser humano? Bueno, pues dentro de las funciones psíquicas, la impulsividad se vincula con el temperamento, que es el componente genético o heredo constitucional de la personalidad. Ya lo hemos visto en días atrás, por lo tanto, esto que os estoy comentando hoy no creo que sorprenda ni extrañe a nadie. Ya sabemos que el componente genético, que es el temperamento, a diferencia del carácter, que es el componente adquirido, tiene una gran dificultad de modificación, de modo que, por ejemplo, modificar la impulsividad en una persona adicta
puede llegar a ser incluso más difícil que remediar la propia adicción. Muchas veces, vosotros lo estáis viendo cada día, hay ocasiones en las que las personas han podido lograr una abstinencia y una rehabilitación ciertamente estimable, y en cambio la impulsividad sigue R que R en el proceso de su camino de vida. Bien, tenemos que hablar también un poco de la patología de la impulsividad, es decir, cómo se liga la impulsividad a las enfermedades. ¿Qué enfermedades son aquellas que contienen mayor índice de impulsividad? Bueno, pues por hacer un repaso de estas enfermedades, podemos decir que la impulsividad es el ingrediente principal de una serie de patologías como son el trastorno explosivo intermitente, en el que la impulsividad es el principal y casi único ingrediente, el TDAH, es decir, el trastorno por déficit de atención con impulsividad, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos límite y antisocial de la personalidad, el trastorno bipolar, las disfunciones sexuales y, por supuesto, las adicciones, bien sean tóxicas o bien sean comportamentales, como es el caso de la ludopatía. Aparte de las alteraciones de la vida interpersonal y de la convivencia, la prevalencia de la impulsividad negativa suele provocar en la persona la aparición de sentimientos de culpabilidad, de frustración, de tristeza, de irritabilidad, de depresión, de pérdida de autoestima y, en definitiva, de capacidad para elaborar un plan de vida dentro de la convivencia familiar. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues bien, por un lado, podemos decir que durante la adicción, basada, como se sabe, en una inmadurez emocional, durante la adicción, se produce un exceso de impulsividad. La adicción se acompaña de un exceso de impulsividad. Por lo tanto, incluso puede asegurarse que muchas veces, aunque preceda la impulsividad a la adicción, o aunque le conduzca a la persona a la adicción, siempre se puede asegurarse que la aparición de la adicción agrava considerablemente esa impulsividad. Por lo cual, ya se sabe un método de lograr la superación de las anomalías de la personalidad, es decir, de la impulsividad, y es la rehabilitación. La rehabilitación es, por lo tanto, el principal antídoto de la impulsividad, aunque dure muchas veces la impulsividad más allá del comienzo de la rehabilitación. La rehabilitación, que se basa, como bien sabéis, en la maduración, en un proceso de maduración paulatina de la persona, por el contrario, permite la modificación de las características impulsivas de la persona, por lo cual la persona debe también esforzarse en desarrollar durante el proceso de la rehabilitación todas las características que puedan fomentar el autocontrol. Por ejemplo, intentar pensar antes de actuar. Ya lo hemos comentado, es habitual en personas impulsivas actuar sin pensar previamente. En este sentido, se recomienda llevar a cabo un proceso de reflexión en el que principalmente se procure anticipar las consecuencias de la conducta que se va a adoptar, permitiendo detectar y reducir algunas de las respuestas automáticas que se acostumbraban a dar. Contar hasta 10, por ejemplo, antes de actuar. Luego, otra de las técnicas que podríamos decir que se pueden emplear para reducir la impulsividad es aumentar el grado de tolerancia a la frustración, al estrés y a la espera. Ya sabemos que todas estas características están en déficit en la adicción, de modo que el refuerzo positivo o recompensa inmediata es un claro aliciente para la impulsividad, es un activador de la impulsividad, lo mismo que la adicción. Cuando este refuerzo no se produce, aparecen algunos síntomas naturalmente negativos, como son, por ejemplo, la ansiedad, la rabia, la irritabilidad, etc.
Y es importante ser consciente de que en muchas ocasiones no tenemos por qué recibir anticipadamente o inmediatamente aquello que anhelamos conseguir. Hay ocasiones en las que no tenemos más remedio que darle un compás de espera, a establecer un margen de demora del deseo con respecto al logro de aquel deseo. Luego, finalmente, podemos hablar de las técnicas de relajación. Se trata con ellas de reducir la activación fisiológica que puede resultar clave para mejorar la capacidad reflexiva y reducir el estrés y los síntomas de la ansiedad. Adoptar un hábito diario en el que practiquemos algún tipo de ejercicio de relajación, porque eso es, con mucha probabilidad, una potenciación y una mejora del control de la impulsividad. Hay muchas estrategias terapéuticas eficaces para reducir la impulsividad que, lógicamente, se atienden pues, mediante las técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual que nosotros empleamos en nuestro quehacer diario terapéutico con los adictos, o bien pues acudiendo al decálogo de la impulsividad, que también vosotros conocéis, porque es un decálogo que desde hace tiempo viene circulando porque nosotros lo pusimos en marcha para atender precisamente a este tipo de personas que tienen un problema de impulsividad persistente incluso después de la adicción.